Amigos, el futuro de Estados Unidos y de una rápida adopción de Bitcoin y las criptomonedas para la primera potencia del mundo han estado a menos de 5 centímetros de cambiar radicalmente, y es que hace pocas horas han intentado asesinar a Donald Trump en un acto en Pensilvania. If you want to really see something that said, take a look at what happened. Y esto lo cambia todo, o mejor dicho, lo acelera todo, porque ya no hay duda, si Trump llega vivo a noviembre, será presidente de los Estados Unidos, y es que después de este atentado la probabilidad de que esto sea así se ha disparado hasta casi el 70%, por lo que ahora el mercado podría empezar a descontar el fin de algunas guerras que tanto dinero están generando al establishment del país y que Bitcoin se convierta junto al oro y al dólar en reserva nacional, porque apenas 2 horas después del intento de Trump recibió más de 10 millones de dólares en donaciones cripto. Hay algunos que piensan que esto puede ser alguna estrategia de Trump. Vamos a ver. Si quieres darle para tocar, no apuntas a la cabeza. Así que atención, familia, porque esto refuerza mi tesis alcista que os presenté el domingo pasado, cuando todo estaba la mierda, ¿no? Podríamos decirlo, y casi nadie pues daba un duro para el corto plazo en Bitcoin y criptos. Ahora pinta de otra manera, ¿no? Pues sigo pensando lo mismo, pero ahora ya no parece tan difícil lo que propuse hace 7 días. Un repunte muy fuerte en el mercado de las criptomonedas que lleva a Bitcoin a nuevos máximos para de cara a septiembre-octubre se genere algún tipo de techo e inicie quizá una fuerte corrección cuando Donald Trump salga elegido presidente y se bajen los tipos de interés. Ya sabéis que al final el mercado es una máquina que descuenta expectativas futuras, ¿no? Y si bajar tipos de interés es bueno para los activos de riesgo, lo normal es que los activos de riesgo empiecen a subir antes de que se bajen los tipos de interés. Y si la salida de Trump como presidente de Estados Unidos es bueno para los mercados porque acabará con guerras y adoptará Bitcoin, esto el mercado lo debería descontar antes de que Donald Trump salga elegido, para cuando pasen estos eventos tener algún tipo de corrección que iremos comentando evidentemente por este canal. Y además daos cuenta de algo, y es que esta semana hemos tenido buenos datos de inflación por primera vez en muchos meses. Alemania ha liquidado todos sus bitcoins, ya no le queda nada. MTGOX ha empezado a devolver los activos a sus clientes. Hemos tenido una de las mejores semanas a nivel de compras ETF que yo recuerdo en los últimos meses. Y además, algo muy importante que hoy tocaremos tranquilamente, índices que reflejan el riesgo en Estados Unidos, como por ejemplo el Russell 2000 de pequeñas compañías o el RSP 500, han salido volando al alza, dejando unos gaps muy importantes que probablemente acaben quedando como gaps de escape y confirmando, si no tenemos ningún movimiento extraño la semana que viene, el inicio de un nuevo tramo alcista de largo plazo para los activos de riesgo. Y sí, el sector de las criptomonedas también está ahí. Daos cuenta de algo muy interesante, ¿no? Es como el día de la marmota, que siempre se repiten las cosas. Todo esto ha pasado mientras muchos mandaban a Bitcoin a los 50, a los 40 o a los 30.000 dólares, y vuelve a pasar lo de siempre. En zona de miedo extremo se pierde la esperanza. Muchos habrán abandonado la carrera del bull run y la all season justamente en la hora más oscura de la noche, que es precisamente la que precede al alba. Nosotros aquí seguimos y seguiremos actualizando el mercado de las criptomonedas todas las semanas sin perder de vista el objetivo de largo plazo, los máximos de este ciclo, que todo apunta que podrían venir a partir del segundo semestre del año 2025. Veremos. Hoy haremos una faena más bien técnica porque la verdad es que el mercado de las criptomonedas nos está dejando un muy buen cierre semanal, que después de las caídas de la semana pasada, estos cierres semanales podrían ser el inicio de un gran repunte alcista, como ya dijimos el domingo pasado, ¿no? Yo esperaba de hecho que fuera esta una semana de transición para a partir de la semana que viene empezar con los brotes verdes, que veremos si llegan. Porque bueno, a todo esto la semana que viene a priori deberíamos tener la fecha de la salida a cotizar de los ETF de Ethereum, así que no se me despisten, que en cripto todo pasa poco a poco hasta que sucede de repente. ¿Ready, familia? Vamos para allá. Y atención, amigos, porque es bastante curioso lo que ha pasado esta semana, ¿no? Mientras hemos tenido sobre la mesa el FUD de la venta de Alemania, que si se devuelve los MTGOX, que si Bitcoin va a perder los 53 y nos vamos a ir a 50, 40 o 30, ¿qué han estado haciendo los ETF de Bitcoin al contado en Wall Street? Que son todos aquellos que dominan el mundo, con BlackRock a la cabeza. Bueno, pues es interesante porque han llevado a cabo la mayor compra de los últimos meses, desde que prácticamente tuvimos este pico de compras que nos marcó el techo en los 72.000 dólares. Entonces, aquí hay un cambio de comportamiento que probablemente acabe impactando también en el precio del activo en las siguientes semanas, tal y como sucedió cuando salíamos de los 56.500 el 1 de mayo. ¿Por qué?
Fijaos que, por ejemplo, toda esta caída desde los máximos históricos hasta los 56.500 vino de la mano también de unas compras pobres en los ETF de Wall Street o incluso varias semanas de salida. De hecho, la semana que tuvimos la salida más importante es la que generó el mínimo en los 56.500 el 1 de mayo y ahora ha pasado algo bastante similar con Alemania, que vende. Ha generado un mínimo importante a partir del cual el mercado ha repuntado. Y daos cuenta que hemos visto una buena semana después de un periodo de 4 semanas de salida. Esto es algo que ya sucedió por toda esta etapa de aquí. Fijaos, aquí solamente teníamos salidas y de repente vimos una buena semana de entradas que estábamos por todos estos niveles de los $60.000, ya habíamos visto los mínimos y a partir de aquí inició un repunte hasta los 72.000 que vino de la mano también de otras semanas de compras y yo creo que es lo que podría suceder también las siguientes semanas en los ETF de Bitcoin. Y también algo muy interesante es lo que os voy a presentar a continuación. Aquí tenéis la performance del precio de Bitcoin desde la salida de mínimos hasta los mínimos del siguiente ciclo. Y en verde tenéis el ciclo anterior y el color azul tenéis el ciclo del año 2016. Algo muy interesante, fijaos que si vemos en color negro, que es el momento actual, esto digamos que es desde la salida de mínimos, ¿qué ciclo ha tenido mejor o peor rendimiento? Bueno, pues fijaos, ¿no? Que por ejemplo mucha gente está comparando este momento de mercado con lo que sucedió en el año 2019, con toda esta etapa de aquí. Pero como veis, desde la salida de mínimos estaba muy desfasado el activo al alza respecto a su performance habitual. Y ahora mismo estamos en un punto, fijaos, toda esta zona de aquí, en la que en todos los ciclos anteriores hemos tenido un rendimiento muy similar. Este ciclo está dando un 356, 360 desde los mínimos de ciclo. En el año 2018, desde los mínimos de ciclo, cuando habían pasado la cantidad de días que hemos visto hasta el momento actual desde los mínimos, fijaos que en el año 2018 vimos un rendimiento de un 360 y en el año 2015 un rendimiento del 350. Es decir, que hay mucha gente comparando este ciclo o este repunte de mercado con lo que sucedió en el año 2019 y no tiene nada que ver por varios motivos. Lo primero, por el desfase alcista que llevaba Bitcoin respecto a su salida de mínimos y después que no estábamos en una fase post-halving de Bitcoin donde el choque en la oferta empieza a impactar a 6-12 meses vista, como sí que estamos ahora mismo, ¿no? Y lo he dicho muchas veces, sobre todo cuando hay un aumento en la demanda como ha pasado ahora. Así que estaremos atentos al comportamiento porque fijaos, según esta gráfica, teniendo en cuenta los comportamientos de los dos ciclos anteriores, podríamos estar laterales bastante tiempo antes de un repunte que probablemente podría llegar para el mes de octubre. Veremos, pero esto también por otro lado, si lo acompañamos con esta otra gráfica, que lo que hace es darnos la performance del precio de Bitcoin desde el halving al halving siguiente, ¿no? Aquí lo que tenemos es una perspectiva de un ciclo post-halving. Bien, ya sabemos que desde la salida de mínimos estábamos más o menos como todos los ciclos anteriores, pero si nos fijamos respecto al halving, daos cuenta que en este ciclo, que es el negro, como veis ahí que pone Epoch 5, pone 0.9. ¿Qué quiere decir? Que está en negativo desde el precio del halving. Esto es algo que a estas alturas de días después del halving nunca había sucedido. Es decir, estamos dando el peor rendimiento en un ciclo post-halving de Bitcoin. Respecto a, por ejemplo, el año 2020, estaríamos hablando de un repunte de un 122% desde el precio del halving. Desde el precio de halving, que si no estoy equivocado, Bitcoin lo tuvo por niveles de precio en torno a los 67-70.000 dólares. Y un 100% lo pondrían 140.000, atención, ¿eh? Y en la línea de color azul nos marca un 91% por encima del precio del día del halving a estas alturas del ciclo post-halving. Así que atención, porque si lo miramos respecto a esta gráfica, no nos podría extrañar tener un repunte considerable las siguientes semanas que casaría bastante bien con lo que os he comentado anteriormente de esto, ¿no? Que el mercado podría descontar estas buenas noticias de la salida de Donald Trump y también la bajada de tipos para cuando pasen estos eventos tener algún tipo de corrección. Y ya para finalizar, daos cuenta de esto que también es muy interesante, que es el Mayer múltiple, que nos marca los extremos de mercado utilizando la media móvil de 200 sesiones y viendo la desviación del precio del activo al alza o a la baja. Bueno, como veis, cuando tenemos una desviación muy importante del precio del activo respecto a su promedio móvil al alza, nos saca aquí unas verticales de color azul, nos saca aquí unas verticales de color azul, nos saca aquí unas verticales de color azul, y también viendo todos los ciclos de todos los topes de ciclo del año 2013-14. Como veis, ahora mismo no hemos tenido ningún desfase al alza respecto al promedio móvil de 200 periodos de Bitcoin. De hecho, estamos ahora mismo testeándolo. Esto nos pone en una situación
de más consolidación de precio antes de un movimiento de impulso importante o antes de un movimiento alcista orgánico con sus subidas y sus bajadas, por lo que realmente no hemos tenido un pico de FOMO, como mucha gente dice que estamos en toda esta zona de aquí por varios motivos, y ahora mismo lo que tocaría probablemente, por lo que estamos viendo y todo lo que hay sobre la mesa, es tener algún repunte importante, que cuando realmente tengamos una desviación muy importante del precio de Bitcoin respecto a su promedio móvil y tengamos esta salida de las verticales azules pero en el ciclo actual, lo traeré, porque fijaos que hemos tenido muy buenos puntos de salida o de ventas parciales en los ciclos pasados. Estaremos atentos. Y pasando a la sección de análisis técnico, yo creo que es aquí donde va a estar la chichilla de este vídeo, ya que estamos teniendo movimientos muy interesantes estas últimas horas en la mayoría de los mercados. Estamos viendo debilidad en el dólar, movimientos de repunte muy fuerte en índices que reflejan el riesgo del sector tradicional, como puede ser el Russell 2000, una fuerte recuperación en el mercado de las criptomonedas. Bueno, pero antes quiero invitaros a todos a que os paséis por mi página web planbtc.club, porque a partir del jueves de la semana que viene, es decir, en el siguiente vídeo, ya os voy a decir a todos aquellos que os habéis registrado en BitGet con mi código QR que os voy a dejar por ahí, o con el enlace que tenéis en la descripción del vídeo, cómo podréis acceder a el Telegram privado para mi comunidad de BitGet. Hay mucha gente que dice, Carlos, hazlo público, tío, porque, a ver, yo también quiero agradecer, dar un paso más allá con todos aquellos que estéis dispuestos a ir un pasito más allá, que no sea consumir mi contenido y darle like a los vídeos, que lo agradezco mucho, ¿no? Pero el tiempo es lo más valioso que tenemos en este mundo, y que hayan personas que estén dispuestas a cerrar una cuenta, a abrir otra cuenta o a crear cuenta en una plataforma simplemente para apoyarme, pues yo creo que es lógico y normal que también disfruten de ciertas ventajas, porque me están apoyando y es mi única fuente de ingresos, ¿no? Aquí en YouTube. Entonces yo creo que nadie se levanta por la mañana para no ganar dinero a final de mes. Yo espero que lo entendáis y que todos os registréis, porque al final es algo gratuito, ¿no? Para todos aquellos que tenéis operaciones de trading abiertas, comentaros que seguramente venga una etapa de mercado en la que podáis decidir recoger profits y ahí sea el momento de cambiaros de código, porque este es un seguimiento, un acompañamiento que quiero llevar a cabo hasta el final de este ciclo. Y entre otras muchas cosas, o otras muchas ventajas que descubriréis en la web planbtc.club, quiero también realizar directos de una manera más tranquila, de una manera más cercana. Por ejemplo, yo haciendo cardio, aquí en mi casa tengo una cinta de correr, me pondré el móvil ahí en horizontal, lanzaré directo para intentar ayudar a esta comunidad, resolviendo ciertas dudas, por muy básicas que sean, o dando mi opinión sobre ciertas cuestiones que se planteen, ¿vale? Así que ya sabéis cómo entrar, y el jueves de la semana que viene, en el siguiente vídeo, diré cómo hacerlo. Vale, ahora, si yo analizo Bitcoin simplemente por el movimiento a nivel técnico que está teniendo, podría estar generando un pullback a una anterior área de soporte, que ahora lo rompe y lo vuelve a testear como resistencia antes de reanudar el movimiento anterior, ¿verdad? Perdemos un nivel clave, lo testeamos en este caso como resistencia, ¡pum! Y para abajo. ¿Lo podemos descartar? No podemos descartar que vayamos a limpiar estas zonas de los $53.000 o que vayamos a buscar niveles de los 55 o 57, es decir, no podemos descartar retrocesos después de testear estos niveles donde probablemente estén saliendo ciertas ventas, porque es un nivel que ha funcionado muy bien anteriormente como soporte y ahora debería actuar como resistencia. Pero después de esta corrección yo sí que pienso que vendrá ese impulso que os comento, y todo esto podría quedar como un 1, 2, 3, 4, 5, o podría esto ser un 1, 2, 3, 4, 5 y ya haber visto niveles de mínimos. Yo no sé en qué onda estamos, lo único que os puedo garantizar es que, bajo mi punto de vista, totalmente subjetivo, no me hagáis caso, hacer vuestro propio análisis con todo lo que hay sobre la mesa, y ahora os voy a mostrar también del Russell 2000 y el RSP 500 y también del índice del dólar, me da la sensación que cripto va a repuntar, porque quizá lo peor de la corrección, del motivo, de los fundamentales, ya los hemos visto. Y ahora podría venir esa salida a cotizar de los ETF de Ethereum, ver los primeros síntomas del final de la capitulación minera en Bitcoin, ver cómo se generan recuperación de ciertos niveles que dan un empuje alcista al mercado cripto y le lleva a ganar altura. Creo que eso es lo que toca, porque ya llevamos una corrección muy importante. De hecho, fijaos que en este caso aquí abajo tenemos el MACD, como ya se han cruzado las medias al alza, estamos viendo el inicio de un valle verde, y el ADX en este caso ha tenido un retroceso en su movimiento alcista, lo cual nos está indicando que el movimiento de tendencia anterior se está debilitando. Movimiento de tendencia bajista se está debilitando y ahora deberíamos ver un zigzagueo similar a este y el siguiente repunte ya que nos sale de la fortaleza del movimiento alcista. Así que es interesante ver cómo podría quedar todo esto si finalmente tenemos esa caída hacia estas zonas de aquí, para luego un movimiento de repunte quizá de cara a finales de este mes y acabar generando un cierre muy cercano al punto de apertura, para en el mes de agosto sí volver a testear estas zonas de los 60.000 como soporte y ahí repuntar al alza con fuerza. De hecho,
Esto que estáis viendo aquí en pantalla es una figura muy similar a la que nos dejó el Russell 2000 en un pasado en gráfica semanal, en este caso, en todas estas zonas de aquí. Fijaos, es que son rangos de acumulación, ¿no? Es decir, aquí rompemos mínimos, limpiamos la base, repuntamos al alza, empezamos a consolidar. ¿Y ahora qué nos está dejando el Russell 2000? Probablemente nos está marcando el inicio de un nuevo movimiento alcista, porque ha tenido el cierre mensual más alto desde enero del año 2022 y está sacándolo de toda esta estructura, que esto fue una figura triangular, como estáis viendo en pantalla, en el que probablemente sea el inicio de una onda 3, que yo he puesto que más o menos podría generar un impulso hacia todas estas zonas de máximos anteriores, porque si cojo una extensión de Fibonacci de la onda 1 a el inicio del movimiento de impulso que fue por estos niveles de aquí, el ratio número 1 nos lleva a zona de máximos y aquí probablemente pues podría venir algún tipo de corrección de toda esta onda impulsiva, ¿no? Es lo que yo tengo en mente para el Russell 2000, también para el RSP 500, que fijaos que aquí incluso se ve aún más clara la figura triangular que nos está dejando. Fijaos, aquí tenemos esta figura triangular que la ha roto al alza y además tanto el RSP como el Russell 2000 han roto al alza dejándonos unos gaps muy importantes. Fijaos, estos gaps de aquí, después de esta estructura de acumulación y del dato de inflación, podrían ser gaps de escape. Se pueden cerrar, pero fijaos como también en toda esta zona de mínimos antes del gran repunte se dejaron algunos gaps y también esto sucedió en el Russell 2000. Entonces, entendiendo todo esto, yo lo que pienso, y estoy valorando ahora mismo, es tener algún tipo de corrección. No sé a dónde nos va a dejar esa corrección, no sé si vamos a cerrar el gap que nos ha dejado la CME en los 57.800, no tengo ni idea si vamos a ir ahí a los 55, es que estamos en una semana un tanto ambigua por todo lo que ha pasado con Trump, por los cierres semanales de ciertos activos, entonces vamos a ver qué tal se da esta semana, pero sí que después de esta corrección pienso que podría venir la primera onda importante que nos lleve a recuperar toda esta zona como soporte, algo que ya sucedió aquí. Fijaos, perdemos, rompemos, testeamos de nuevo como soporte antes de un fuerte impulso. Eso es lo que yo valoraría, que este movimiento de impulso nos llevase a todas estas zonas donde salgan ventas, volvamos de nuevo a niveles de los 60.000, en este caso para confirmarlos como soporte, y a partir de la última semana de este mes ver algún tipo de repunte que nos deje el mes de julio en un cierre positivo, neutro o ligeramente negativo, que se entienda, ¿no? Que ligeramente negativo, cuando lo hablamos el domingo de la semana pasada, que estábamos cotizando a niveles de precio de los 56.000, parecía algo loco, pero ahora ya no parece tan loco. Veremos, ¿no? Y a partir de ahí, el mes de agosto yo creo que es el mes que vamos a tener ese movimiento de repunte hacia la zona de máximos. Y si eso pasa, fijaos que todo esto es un rango de acumulación de Wyckoff, donde Bitcoin ha consumido unos 163 días para la primera semana de agosto, si es que tenemos un desarrollo similar a este de aquí, ¿no? Entonces, 160 días es algo bastante similar a lo que ya hizo Bitcoin por los niveles de precio de los 25 a los 30.000 dólares, por todas estas zonas de aquí, en donde estuvo aproximadamente unos 200 días. Ahora, si yo me voy a la gráfica semanal, fijaos que aquí podríamos estar a las puertas de algún movimiento alcista de entre el 50 o el 80% como mínimo. ¿Por qué? Porque cuando Bitcoin, aquí tenemos una corrección, aquí tenemos otra corrección, aquí tenemos otra corrección, aquí tenemos otra corrección y ahora estamos viendo otra corrección. Ojo, si se recuperan esos niveles, se confirma de nuevo el nivel de soporte de los 60.000 y a partir de ahí rompemos al alza, podríamos ver este tipo de impulsos. Fijaos, un movimiento de impulso de esta envergadura, que eso nos dejaría con un movimiento desde los mínimos aproximadamente de un 55%. Si cogemos los mínimos de marzo al alza, eso nos dejaría con otro 55%. Vamos a ponerle que la corrección esta es de mayor duración, por lo que no podemos descartar este tipo de ondas alcistas del 100%, o incluso, quién sabe, también un nuevo movimiento de un 90%. Entonces, los movimientos alcistas estarán probablemente entre el 50 y el 100% desde esta zona de mínimos. Y si nosotros contemplamos un 50% desde estos niveles de mínimos, eso nos dejaría en zonas en torno a los 80.000 dólares y un 100% ya estaríamos hablando de niveles en torno a los 107.000 dólares. Veremos, esto no es seguro, no podemos descartar caídas mayores, pero ya empezamos a ver quizá algún tipo de estructura más interesante, ¿no? Para plantear compras que lo que estábamos viendo el domingo de la pasada semana. Entonces, después de este movimiento de retroceso que creo que se va a venir las siguientes horas, el siguiente impulso va a ser muy importante que rompa los 60.000, 61.000 dólares, porque la siguiente corrección ya podría ser para confirmar toda esta zona como nuevo soporte. Todo esto haber quedado como una trampa, tal y como sucedió el 1 de mayo, antes de un nuevo ataque hacia la parte alta del rango, que pienso yo que podría llegar para el mes de agosto. Bien.
Vamos ahora con Ethereum. Rápidamente vamos a hacer algunos repasos a las velas semanales, ¿vale? Porque tengo varios activos que quiero comentaros. Fijaos, esto ya lo comentamos en un pasado, ¿eh? Yo lo que pienso que esto que estamos viendo ahora mismo en Ethereum, en este caso, podría ser una pauta plana que podría haber finalizado ya o estar cerca de hacerlo antes de reanudar el movimiento alcista anterior, que probablemente lo acabe dejando en zona de máximos, y esto casa muy bien con el comportamiento que estamos viendo en activos de riesgo. Vámonos con Cardano. Fijaos que Cardano en este caso, después de toda la caída del mercado bajista del 22 y de esta salida, clara salida de mínimos, ha venido a corregir un 0,786 de Fibo y ahora está generando una vela envolvente a las 3-4 semanas anteriores después de este movimiento tan deteriorado. Y si vamos a ver también en términos de indicadores, fijaos cómo ya llevamos una corrección muy importante y probablemente el ADX en este caso empieza a repuntar al alza, indicándonos así el inicio de un nuevo movimiento alcista en el precio, donde las medias del MACD también se cruzan y vemos el inicio de un valle verde. Así que buena perspectiva en Cardano, en este caso. Si yo me voy a Polkadot, también algo bastante similar, una limpieza desde toda la zona de mínimos de los 4 o 5 dólares para probablemente iniciar algún tipo de recuperación del nivel de los 7 dólares como soporte. Si yo me voy a ICP, fijaos que es algo bastante interesante lo que estamos viendo, porque está confirmando un nivel de anterior resistencia como actual soporte después de una caída muy prolongada. Si yo me voy incluso, fijaos, Litecoin, por ejemplo, en este caso, está haciendo algo bastante similar. Está generando una vela envolvente al 60-70% de la vela anterior en un nivel de soporte muy importante, por lo que no podríamos descartar que también viniera algún tipo de impulso como el que os estoy marcando en pantalla en Litecoin. Si me voy a Rune, también está confirmando un nivel de soporte muy importante, que en un pasado actuó como soporte, resistencia, ahora como soporte después de un castigo bastante importante también. O incluso si nos pasamos a Solana, fijaos que ha respetado muy bien el nivel de los 130 dólares. Y esto es un triángulo como la copa de un pino que podría estar cerca de finalizar tan pronto como se rompa la directriz que os voy a marcar a continuación. Si tenemos una ruptura los siguientes días, las siguientes semanas del máximo en Solana que nos dejó el 2 de julio, probablemente empiece un nuevo tramo alcista importante que lo ponga en subida libre, porque los máximos los tiene a un 70%. Bueno, entonces, veremos, ¿no? Pero yo pienso que sí que lo podría poner en subida libre. Ahora, si me paso al Total 2, que es el índice que me recoge la capitalización total del mercado de las altcoins, excluyendo Bitcoin y Ethereum, ¿no? En este caso, fijaos cómo ya comentamos en la semana pasada que esto podría ser un zigzag, ¿verdad? Cuando estábamos cerrando los mínimos de la semana, y que después de este zigzag podría venir un movimiento alcista importante. Y es lo que pienso que va a venir después de toda esta salida de mínimos y de esta acumulación de Wyckoff que estáis viendo en pantalla. Y si me voy al Total 3, pues más de lo mismo, es lo que yo pienso que puede estar sucediendo en el mercado cripto, ¿no? Tenemos la clara salida de mínimos en este caso, de esta estructura triangular. Esto es una onda 2 en forma de zigzag, y el siguiente tramo alcista probablemente nos deje cercano a máximos históricos, porque si cogemos una extensión de Fibo desde el inicio hasta el máximo de la onda 1 y lo ponemos en el potencial mínimo de onda 2, el siguiente tramo nos podría dejar en máximos históricos. Hoy quiero analizar también Ripple, porque a pesar de que yo tenga una visión del activo negativa del largo plazo, no quiere decir que en el corto plazo tenga buenas reacciones y que podamos aprovechar ese movimiento. Fijaos que estamos dentro de este rango que llevamos prácticamente, que lleva en este caso Ripple desde junio del 22, y con estos mínimos Ripple vio unos mínimos que no se veían desde marzo del 23. Ahora, después de testear de nuevo el nivel de los 0,41 como soporte, ha vuelto al nivel de resistencia más importante que tiene antes de llegar al nivel del dólar, que son los 0,58. Si tenemos una ruptura de este nivel, probablemente lo lleve a testear la parte alta de este rango, niveles en torno al dólar, por lo que cualquier retroceso a testear de nuevo la base de este rango podría ser interpretado como buena zona de compra antes de ese potencial movimiento de impulso. Y lo que quiero decir de Ripple es que me cuesta pensar en un Ripple por encima de los máximos del año 2017. Ojalá vengan ETFs, ojalá vengan movimientos alcistas y todos los que holdeéis Ripple os beneficiéis, porque yo me alegraría mucho, que hay cosas que a veces se malinterpretan. Yo entiendo que con el vídeo anterior pues muchos me tiréis piedras por las palabras que tuve de Ripple, pero es lo que pienso de corazón. Ya me pasó algo muy similar en el mercado alcista anterior con Litecoin, y en este caso doy mi opinión totalmente subjetiva, que no tiene por qué ser la realidad. No quiero dañar a nadie. Si tú tienes Ripple, yo lo único que te deseo es que el activo suba y te veas beneficiado. Te lo digo de todo corazón. Ahora, fijaos cómo es algo curioso lo que está pasando, porque este movimiento alcista en el SP500, parece que no va a acabar nunca, yo lo que pienso es que vamos a entrar en una etapa más lateral de letargo, donde tampoco se va a mover tanto. ¿Por qué? Porque si analizamos, que no lo vamos a hacer, pero lo podéis hacer vosotros, ¿no? Apple. Vamos a hacer un repaso rápido, va. Si analizamos cualquiera de las megacaps, en este caso, fijaos el cierre que han tenido.
cierre negativo en este caso de Apple con una caída del 3%. Vámonos a Microsoft, algo muy similar. Amazon, algo muy similar. Vela envolvente. Apple es el único que están tirando arriba. Y Tesla también, Doji. Tenemos Meta, movimiento de caída importante. Netflix, movimiento de caída importante. Entonces, ¿por qué os digo esto? ¿Por qué tenemos esa sensación de que quizá pueden subir los activos de riesgo? Precisamente por lo que hemos comentado del Russell 2000 y el RSP 500. Están tirando al alza porque probablemente se esté vendiendo las empresas de gran capitalización para pasarse a activos de menor capitalización, porque quizá hemos entrado en una nueva fase de tolerancia al riesgo que pueda beneficiar al mercado de las criptomonedas. Y es que atención, porque si nos fijamos en el Russell 2000, que recoge el comportamiento de las pequeñas compañías, en este caso de Estados Unidos, podríamos estar dejando atrás una onda 2 después de este movimiento de impulso, después de limpiar todas estas zonas de mínimos, y ahora podríamos estar generando el inicio de un nuevo tramo alcista que podría poner a este índice máximos históricos. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque hemos generado un cierre semanal con más de un 6% arriba, generando el cierre más alto desde prácticamente enero del año 2022, y ahora confirmando probablemente todo esto como una reacumulación después de esta salida al alza por encima de toda esta zona de anteriores máximos. Esto es algo que yo ya comenté a principio de año, que probablemente acabaría pasando así. Y es que esto que estáis viendo aquí, dentro de esta estructura, es algo muy similar a lo que nos ha dejado el Total 2. Es algo muy similar a esto otro. Ruptura alcista, rango de reacumulación antes de un nuevo tirón alcista. Es lo mismo que proyecto para el Russell 2000, que si nos metemos un poquito en las entrañas de este movimiento, nos damos cuenta de cómo empieza los movimientos alcistas el Russell. La salida de mínimos vino dejándonos varios gaps, ¿verdad? Que se acabaron llenando, unos sí y otros no. Y aquí hemos dejado también unos gaps muy importantes después del dato de inflación de Estados Unidos, que es interesante, ¿no? Porque normalmente siempre dicen, no, la macro va primero. Yo siempre di, ahora, ¿no? Bueno, siempre no, este año, porque he aprendido a base de palos, el análisis técnico va por delante de la macro. Y ya nos estaba dejando claro con esta estructura y sobre todo con la estructura de zoom out que os acabo de mostrar, que esto iba a seguir continuando o le iba a dar continuidad al movimiento de alcista anterior, ¿no? Entonces, para mí esto es muy interesante porque que nos deje este tipo de gaps probablemente acaben siendo gaps de escape, que no tienen por qué rellenarse todos, o sí, ya veremos, ¿no? Es decir, podríamos empezar una semana retrocediendo para volver a tirar para arriba de cara a la última semana de julio, pero es interesante este comportamiento. Y ya si pasamos al índice de fortaleza del dólar, que es el DXY, es interesante también porque si perdemos esta estructura, esta directriz alcista, probablemente eso le lleve a los 100 puntos. Y esta caída, de hecho, si yo pongo aquí encima Bitcoin, fijaos que tiene un comportamiento a la inversa. Voy a ponerlo aquí en escala logarítmica y fijaos cómo cuando el índice del dólar retrocede, Bitcoin repunta. El índice del dólar retrocede, Bitcoin repunta. El índice del dólar repunta, Bitcoin retrocede. El índice del dólar repunta, en este caso, fijaos, repunte, retroceso. Y ahora, si rompemos esta directriz alcista, probablemente podríamos enviarlo al nivel de los 100 puntos. Y ahora, muchos diréis, ¿por qué vamos a romper esta directriz alcista? Bueno, porque principalmente porque la hemos rechazado con mucha fuerza y después es probable que el mercado no hubiera descontado o no tuviera descontado que la inflación iba a retroceder tan fuerte como lo está haciendo ahora, ¿no? Entonces, si eso es así, probablemente se bajen tipos de interés o antes de lo previsto o más cantidad de recortes o una cantidad mayor de recortes antes de lo previsto, y esto debilita al dólar, por lo que podríamos estar ante una pérdida de esta directriz alcista en el RSI que lo ponga en los 100 puntos y que esto case también con un movimiento alcista como el que hemos comentado anteriormente. Así que estaremos atentos, familia, porque sin duda semanas apasionantes las que se nos vienen por delante. Ojalá tengamos razón y venga un movimiento de repunte en general en todo cripto, no solamente porque lo hayamos dicho la semana pasada cuando estaba todo en la mierda, sino porque nos lo merecemos. Estamos ya un poquito cansados de este periodo de retroceso que llevamos ya, pues eso, 150 días haciendo el tonto por estos niveles, ¿no? Vamos a tope con la selección española, a ver si tenemos suerte y nos llevamos la Eurocopa a casa. Que tengáis un feliz inicio de semana y nos vemos el jueves con un nuevo vídeo de noticias o actualidad cripto o análisis de mercado. Dependerá un poco de lo que nos marque el market. Fuertísimo abrazo, familia. Gracias por todo el apoyo. Recordaos darle like y suscribiros si os ha gustado el contenido.